Finalizamos este módulo de vasculitis asociada a ANCA en Reumab Educación, acercándonos al tratamiento en la fase ya de mantenimiento. Venimos de ver esa fase de inducción y ahora vamos a la parte de mantenimiento, con lo cual la doctora Ana María nos va a llevar de la misma forma que en el anterior módulo por los estudios, viendo la evidencia, y finalmente seguramente tocaremos algunos aspectos prácticos para que ustedes, como personas que están atendiendo pacientes seguramente con vasculitis o que pueden tener un contacto ya sea en el ámbito ambulatorio u hospitalario, puedan estar más seguros en cómo enfocar a este paciente desde el punto de vista terapéutico. Entonces, Ana María, cuéntanos acerca de esta terapia de mantenimiento de la remisión. Gracias, Daniel. Bueno, ya vimos cómo estos pacientes, cuando están severamente enfermos en actividad por un inicio reciente de la enfermedad o por una recaída, pueden utilizar unos medicamentos en dosis altas que, como vimos, tenemos suficiente evidencia para el uso de glucocorticoides, rituximab y ciclofosfamida principalmente. Ahora vamos a ver esos pacientes que ya entraron en remisión con esa primera terapia, con qué medicamentos vamos a continuar el tratamiento y cuáles serían los medicamentos que tienen mejor evidencia para disminuir el riesgo de recaída. Recordemos que este tipo de vasculitis se caracterizan por las recaídas, ¿no? Son enfermedades en las que siempre tenemos que estar atentos a esos signos de reactivación de la enfermedad, y por eso la importancia de escoger muy bien esta terapia de mantenimiento. Bueno, para este punto de la conferencia, pues vamos a ver cómo hay múltiples medicamentos que se han utilizado para el mantenimiento, algunos con más efectividad que otros. Entonces hay comparaciones directas entre estos. Entonces vamos a entrar en materia con los estudios. El primero que vamos a mirar es el Cicasarem. Entonces este es un ensayo clínico controlado multicéntrico en el cual tenemos pacientes con vasculitis asociada a ANCA de novo, que tenían una creatinina menor a 5.7. Estos pacientes recibieron inducción con ciclofosfamida vía oral más prednisolona. Y ya cuando entraron en remisión, entonces los dividieron en dos brazos, uno con ciclofosfamida oral a dosis de 1.5 miligramos día, más prednisolona, y el segundo brazo que tenía pues azatioprina en dosis usual de 2 miligramos kilo día más prednisolona. Más o menos 70 pacientes en cada grupo, y ellos encontraron que no hubo diferencias en cuanto a recaída durante el seguimiento a 18 meses. Tampoco hubo diferencias en cuanto a los eventos adversos serios, y hubo menos recaídas en los pacientes que tenían poliangiitis microscópica comparado con los pacientes con granulomatosis con poliangiitis. El estudio WIJET, publicado en el 2008, es un ensayo clínico controlado multicéntrico. Este estudio es abierto en pacientes con vasculitis asociada a ANCAS que recibieron inducción con ciclofosfamida intravenosa más glucocorticoide. Ya para el mantenimiento se repartieron en dos brazos, uno con azatioprina 2 miligramos al día y el otro con metotrexate vía oral hasta 25 miligramos por semana, los dos grupos acompañados de prednisolona, 63 pacientes en cada grupo. Este era un ensayo clínico en donde querían evaluar la seguridad de los dos esquemas de mantenimiento. Entonces ellos midieron los eventos adversos que causaran suspensión del tratamiento o muerte en esta fase de mantenimiento de la remisión. Pues en realidad hubo 7 pacientes que tuvieron este desenlace en el grupo de azatioprina versus 12 pacientes en el grupo de metotrexate, sin una diferencia significativa. Y como desenlaces secundarios, pues ellos midieron los eventos adversos serios y la recaída, con un tiempo de seguimiento hasta 29 meses. Entonces no hubo ninguna diferencia en ninguno de los dos grupos en cuanto a seguridad y recaída. Entonces en realidad pues es un ensayo clínico que básicamente como que le da fortaleza al tratamiento que utilizamos en la actualidad de dar mantenimiento, bien sea con metotrexate o azatioprina, sin ninguna diferencia pues en cuanto a recaídas o seguridad. El estudio IMPROVE, que fue publicado en el 2010, también es un ensayo clínico controlado, aleatorizado, también es abierto y es multicéntrico. Estos pacientes tenían granulomatosis con poliangiitis o poliangiitis microscópica de novo y recibieron inducción también con ciclofosfamida, bien fuera intravenosa o vía oral más glucocorticoide. Y para el mantenimiento ellos compararon azatioprina en dosis usual de 2 miligramos por kilo o micofenolato a dosis de 2 gramos al día.
hubo 80 y 76 pacientes respectivamente en cada grupo de tratamiento. El desenlace primario en este estudio fue la sobrevida libre de recaída y en este caso el micofenolato mofetilo fue menos efectivo que la satioprina para alcanzar este desenlace primario con más riesgo de recaída en los pacientes con micofenolato. No hubo diferencias en los eventos adversos serios en los dos grupos de satioprina con micofenolato, pero efectivamente, pues como lo hacemos en la actualidad, la satioprina digamos que se ha popularizado más para el mantenimiento de las vasculitis asociadas a ANCAS, de alguna forma también soportada en este tipo de estudios, en donde, por ejemplo, en este caso fue superior al micofenolato. El estudio REMAIN, publicado en el 2017, también es un ensayo clínico controlado aleatorizado en pacientes que tenían vasculitis asociada a ANCAS de alguna forma de reciente diagnóstico entre 18 y 24 meses del diagnóstico. Estos pacientes recibieron inducción con ciclofosfamida más glucocorticoide y empezaron el mantenimiento con azatioprina más prednisolona. Entonces, cuando ya los pacientes estaban en remisión estable con estos medicamentos, entonces en un grupo decidieron mantener la azatioprina y la prednisolona hasta 48 meses del diagnóstico y en el otro grupo suspender la azatioprina y la prednisolona. Hubo 59 y 51 pacientes en cada brazo respectivamente. Y el desenlace primario era el riesgo de recaída a los 48 meses del diagnóstico. Hubo significativamente más recaídas en el grupo de pacientes que suspendieron el tratamiento, 63% de recaídas en el grupo en el que se suspendió versus 22% en el grupo que se mantuvo. La presencia de ANCAS positivos en estos pacientes durante el periodo de remisión persistente fue como un factor predictor de recaída en estos pacientes. Y en los pacientes que continuaron la satioprina y la prednisolona hubo mejores desenlaces renales. Sabemos que son enfermedades que tienden a recaer y este estudio, digamos que nos da la fortaleza para en la clínica mantener estos pacientes con medicamento a pesar de que se encuentren en remisión por muchos meses. Vamos a empezar a hablar de los estudios de mantenimiento con rituximab y aquí pues empezamos con el grupo de estudios Main-Rit-San que también, así como en el 2010 los estudios de rituximab cambiaron de alguna forma lo que hacíamos con la inducción de estos pacientes, estos estudios Main-Rit-San también han cambiado la forma como hacemos el mantenimiento de los pacientes con vasculitis asociada a ANCAS. Entonces, el primer Main-Rit-San que fue publicado en el 2014 es un ensayo clínico controlado aleatorizado que no fue ciego, que tenía pacientes con vasculitis asociada a ANCAS que habían estado de novo o en recaída. Estos pacientes recibieron inducción con ciclofosfamida intravenosa más glucocorticoide y luego fueron aleatorizados a dos brazos de mantenimiento. Uno con rituximab en dosis bajas, dosis de 500 miligramos al día 0 y al día 14, luego al mes 6, este esquema se repitió al sexto mes, a los 12 meses y a los 18 meses, ¿sí? Entonces dosis bajas cada 6 meses por 4 dosis. En este grupo había 57 pacientes y se compararon con azatioprina en dosis usuales de 2 miligramos por kilo hasta los 22 meses. En este grupo había 58 pacientes. El desenlace primario fue una recaída mayor al mes 28, que se consideró como un VIVAS mayor de 1 o un compromiso de órgano mayor o algún compromiso que amenazara la vida. Y hubo una recaída significativamente mayor en el grupo de azatioprina comparado con el grupo de rituximab en dosis fija cada 6 meses, con un riesgo pues, significativamente superior en el grupo de azatioprina. No hubo mayores eventos adversos serios en ninguno de los grupos, entonces con este estudio como que empezamos a utilizar el rituximab también como mantenimiento, además de que ya sabíamos que era muy importante para la inducción de la remisión. Continuando con los estudios de mantenimiento con rituximab está el Main-Rit-San 2, que fue publicado 4 años después, en el 2018. En este estudio, que fue un ensayo clínico controlado, aleatorizado, multicéntrico y abierto, también hubo pacientes con vasculitis asociada a ANCA nueva o en recaída. En este caso, los pacientes recibieron inducción básicamente con cualquiera de las terapias que se utilizan en la actualidad, ciclofosfamida, rituximab, metotrexate, más glucocorticoide. Y cuando ya estaban en remisión, entonces se aleatorizaron a dos brazos. Un brazo en el cual se aplicó una dosis inicial de rituximab de 500 miligramos y se hacía una reinfusión únicamente si había predictores de reactivación,
que se determinaba porque hubiese, digamos, aparición de CD19, nuevamente, pues después de la depresión que se hizo con el rituximab, o positividad de ANCAS. Entonces, en ese punto se hacía una nueva infusión de rituximab. Estos exámenes se hacían cada 3 meses hasta los 18 meses. En este brazo, pues hubo 81 pacientes. En el segundo brazo se aplicó la dosis fija de rituximab de 500 miligramos al día 0 y al día 14 por la dosis inicial a los 6 meses, a los 12 meses y a los 18 meses, como se utilizó en el Main-Rixan 1. En este brazo también hubo 81 pacientes. Y el desenlace primario se midió a los 28 meses y era el número de recaídas. Entonces no hubo diferencias significativas entre el brazo de dosis fija de rituximab cada 6 meses o el brazo de reinfusión únicamente según predictores de reactivación. Pero sí hubo una diferencia muy importante en el número de infusiones de rituximab que se utilizó en cada brazo, porque evidentemente en el brazo de dosis fija se utilizaron más dosis de rituximab, mientras que en el brazo de reinfusión condicionada pues se utilizó menos rituximab, haciéndonos de pronto creer que puede ser un poquito más costo efectivo el uso del medicamento según los niveles de CD19 y de positividad de ANCAS, lo cual pues también es algo que clínicamente es bastante posible y pues de alguna forma lo podemos lograr en la práctica diaria con un gasto reducido también para el sistema de salud. Y por último, pues el Main-Rixan 3, que es un póster publicado en el 2020. Aún no tenemos como el reporte del estudio completo, pero tiene datos muy interesantes porque es un seguimiento a mucho más largo plazo. Entonces son los pacientes que estaban en el Main-Rixan 2, es como la extensión de este estudio. Un ensayo clínico controlado multicéntrico aleatorizado en pacientes que ya venían en remisión por 18 meses, según el esquema Main-Rixan 2. Entonces, estos pacientes fueron aleatorizados a continuar dosis de rituximab de 500 miligramos cada 6 meses por 18 meses versus placebo, o sea, seguirles poniendo rituximab por más tiempo versus no hacerles nada. Y había alrededor de 50 pacientes en cada brazo de tratamiento. El desenlace primario fue la sobrevida libre de recaída a los 28 meses y la sobrevida fue superior en los pacientes que siguieron recibiendo el rituximab cada 6 meses después de que ya llevaban 18 meses en remisión. Los eventos adversos fueron iguales en los dos grupos, tanto en el grupo que siguió recibiendo el rituximab cada 6 meses versus el grupo que ya no recibía el rituximab. Entonces, creo que es la única evidencia que tenemos para mantenimiento a tan largo plazo. Tenemos también el Ritasarem, un estudio publicado en el 2019. También es un ensayo clínico controlado, aleatorizado, abierto, multicéntrico de pacientes que vienen con vasculitis asociada a ANCAS en recaída. Estos pacientes recibieron todos inducción con rituximab más glucocorticoide. Y cuando ya estaban en mantenimiento, se comparó el mantenimiento con rituximab en dosis de 1 gramo cada 4 meses por 5 dosis versus azatioprina en dosis usual de 2 miligramos por kilo día. Había 85 pacientes en cada brazo de tratamiento. Y el desenlace primario fue el tiempo al momento de la recaída. El seguimiento mínimo que hicieron fue de 36 meses. Sin embargo, los datos que están publicados son a 24 meses y en este estudio el mantenimiento con rituximab fue superior a la azatioprina en prevenir las recaídas de la vasculitis asociada a ANCAS, dándole mucha más fortaleza a todos estos datos que tenemos de los 3 estudios Main-Rixan, ahora con este Ritasarem, como que sabemos que incluso el rituximab es superior a la azatioprina, que ha sido el tratamiento que hemos usado pues por muchos años antes de que apareciera toda esta evidencia. Entonces, ellos también miraron si alguna de las características de los subgrupos de pacientes tuvo alguna influencia en la recaída de la enfermedad. Realmente ningún subgrupo tuvo alguna diferencia, ¿sí? Por el tipo de compromiso, por los ANCAS, etc. Y tampoco hubo diferencias en los eventos adversos entre el rituximab y la azatioprina. Este estudio, que es el WJET, es un estudio en el cual los pacientes con vasculitis asociada a ANCAS recibieron inducción usual con metotrexate o ciclofosfamida vía oral más glucocorticoide y cuando ya estaban en remisión recibieron mantenimiento con etanercept
más medicamentos usuales como metotrexate, azathioprina y glucocorticoide, comparado con placebo más metotrexate, azathioprina y glucocorticoide. Este es un estudio mucho más viejito, publicado en el 2005, en donde se estaba explorando la posibilidad de utilizar medicamentos anti-TNF para el mantenimiento de las vasculitis asociadas a ANCAS, alrededor de 85 pacientes en cada uno de los brazos, y el desenlace primario era el VIVAS de 0 por lo menos durante 6 meses. El seguimiento lo hicieron hasta 27 meses y no hubo diferencias en la remisión sostenida entre los pacientes que utilizaban la terapia estándar con metotrexate o azathioprina solo o acompañado con etanercept. Entonces, en realidad, pues no hubo ningún beneficio de utilizar bloqueo de anti-TNF en la fase de mantenimiento para los pacientes con vasculitis, ni tampoco hubo, bueno, pero sí hubo más eventos adversos serios en los pacientes con etanercept, evidentemente, pues comparado con otros con medicamentos solo, pues más infecciones. En cuanto a los estudios con leflunomida, este estudio pues es pequeño, tiene pocos pacientes, pero es muy interesante porque es una, digamos que es una alternativa en aquellos pacientes en donde probablemente haya contraindicación para otros manejos de mantenimiento. Entonces, en el 2007 se publicó este ensayo clínico controlado en donde los pacientes con vasculitis, específicamente con poliangitis con granulomatosis, recibieron inducción con ciclofosfamida oral más prednisolona y cuando ya estaban en remisión, pues recibieron mantenimiento con leflunomide en dosis de 30 miligramos día más prednisolona, comparado con el estándar de tratamiento de la época de metotrexate más prednisolona. Hubo alrededor de 26 pacientes en cada brazo de tratamiento y ellos querían medir la incidencia de recaídas. En el grupo de leflunomide hubo 6 pacientes que recayeron, mientras que en el grupo de metotrexate 13 pacientes que recayeron a los 6 meses. Este estudio se tuvo que suspender porque hubo un exceso de recaídas en los pacientes del grupo de metotrexate. Pero también hubo muchos retiros en el grupo de leflunomide porque hubo más leucopenia y en general pues se consideró que el medicamento era menos seguro, por lo cual el estudio se paró. Pero así sea un estudio pequeño, me parece que es una alternativa interesante utilizar leflunomide para el mantenimiento de pacientes con vasculitis asociada a ANCA. Bueno, y este estudio que es muy interesante, el estudio BRIVAS, publicado en el 2019, es un estudio de mantenimiento con belimumab, que es un medicamento que está aprobado para su uso en lupus eritematoso sistémico, pero que, digamos, de alguna forma, si el bloqueo del CD20 podría funcionar para la vasculitis asociada a ANCAS, se podría pensar que también el bloqueo del BLyS podría funcionar, pero vamos a ver cómo en este ensayo controlado, en este ensayo clínico controlado, aleatorizado, multicéntrico y doble ciego, de pacientes con vasculitis asociada a ANCAS que recibieron inducción con ciclofosfamida, bien fuera vía oral o intravenosa, o rituximab siempre con glucocorticoide, fueron aleatorizados en 2 brazos, uno de belimumab más azathioprina en dosis usual versus placebo más azathioprina. Hubo 53 y 52 pacientes en cada brazo respectivamente y en este caso pues el desenlace primario fue un VIVAS mayor a 6 o cualquier ítem del VIVAS mayor a 1 o el uso de un medicamento prohibido por reactivación de la enfermedad. Y en general pues lo que demostraron es que el belimumab no redujo el riesgo de recaída comparado con solamente la azathioprina. Entonces, este mecanismo de acción pues evidentemente no evita las recaídas, por lo cual pues digamos que de aquí en adelante no creo que vaya a tener mucho uso en el tratamiento de las vasculitis asociadas a ANCAS. Hubo más o menos los mismos eventos adversos en los 2 grupos de medicamento, por lo cual pues tampoco es que haya un exceso de eventos adversos en la combinación de belimumab con azathioprina. Y por último, pues el trimethoprim sulfa. Este sí es el abuelo de los ensayos clínicos controlados, publicado en 1996, pero es un ensayo clínico controlado con placebo que es aleatorizado y prospectivo en pacientes únicamente con poliangitis con granulomatosis. Estos pacientes para la época, por supuesto, recibieron inducción con ciclofosfamida vía oral, que era el estándar de tratamiento para la época, más prednisolona. Y en el mantenimiento entonces recibieron dosis de trimethoprim sulfa cada 12 horas por 24 meses, más el tratamiento estándar,
versus placebo más el tratamiento estándar. En este estudio hubo alrededor de 40 pacientes por cada brazo. Ellos querían mirar si la combinación del medicamento inmunomodulador más el antibiótico iba a tener un efecto benéfico sobre la recaída de las vasculitis. Precisamente pues el desenlace primario fueron las recaídas por múltiples criterios clínicos y paraclínicos, y pues el 82% de los pacientes que tomaron trimethoprim sulfa se mantuvieron en remisión, comparado con el 60% de los pacientes que no recibieron el antibiótico. También hubo menos infecciones respiratorias en el grupo de trimethoprim sulfa, es algo esperable, y no hubo diferencias en la negativización de los ANCAs en ninguno de los dos grupos. Y el trimethoprim sulfa, digamos que en el análisis fue considerado un factor independiente asociado a la remisión. Sin embargo, pues claro, este tratamiento antibiótico por tanto tiempo tuvo más eventos adversos, y los pacientes que estaban en este brazo de tratamiento tuvieron más suspensión del tratamiento por culpa de estos eventos adversos. Ana, muchas gracias por este profundo recorrido en el tratamiento de las vasculitis asociadas a ANCA. Creo que nos queda muy clara la evidencia que tiene cada uno de los medicamentos, y desde el punto de vista de la aplicación a la terapéutica, quiero preguntarte cómo ves entonces en este momento aspectos prácticos en cuanto a esta evidencia que nos mostraste, y a futuro, ¿qué crees que suceda con el enfoque terapéutico de los pacientes con vasculitis asociada a ANCA? Bueno, efectivamente, cuando vimos la inducción, vimos cómo era importante hacer el diagnóstico temprano, descartar rápidamente los diagnósticos diferenciales para iniciar un tratamiento agresivo que prevenga realmente pues, el daño de órgano en estos pacientes. Pero ya en este punto, cuando tenemos el paciente en remisión, tenemos que saber que son enfermedades que recaen con mucha frecuencia. Entonces el mantenimiento es mandatorio, y en estudios tan largos como el Main-Ritz 3 vimos como aún en ese momento de la enfermedad hay pacientes que siguen recayendo, por ende el mantenimiento se debe tener por bastante tiempo, a pesar de que el paciente se vea muy bien. En esto pues es importante que la azatioprina y el metotrexate siguen teniendo un papel importante para el mantenimiento de la enfermedad, pero parece que con la evidencia actual cada vez serán más desplazados por el uso del rituximab, que parece ser un fármaco que, si bien no ha sido superior a estos medicamentos, pues tiene unas ventajas adicionales, y además que ha sido estudiado por mucho más tiempo. Entonces creo que el papel del rituximab viene con muchísima más fuerza. También saber que el papel de medicamentos como el bloqueo del anti-TNF o el belimumab pues no ha demostrado eficacia, son medicamentos que realmente no debemos tener en cuenta en el mantenimiento de estas enfermedades, y que probablemente haya fármacos como el leflunomide, que a lo mejor si tuviésemos unos estudios más grandes o un seguimiento más largo, podrían tener también un papel en esta enfermedad. ¿Cómo veo el tratamiento de las vasculitis asociadas a ANCAs hacia el futuro? Creo que cada vez vamos a tener mejor evidencia sobre el rituximab. Seguramente, si vienen otros fármacos anti-CD20, podrían también estudiarse en estas enfermedades y tener algún papel en este contexto, y el uso de los glucocorticoides seguramente cada vez a menor dosis y por menos tiempo, si demostramos que realmente la toxicidad supera el beneficio. Pues Ana, muchísimas gracias. Creo que ha sido una experiencia muy interesante escucharte con toda esta información tan interesante, tan importante sobre vasculitis asociado a ANCA. Es realmente un placer haberte tenido con nosotros aquí en Reumab Educación. Seguramente te vamos a invitar más adelante para que ojalá podamos compartir más temas y poder seguir aprendiendo, no solamente de esa evidencia que nos mostraste muy detalladamente, sino también de tu experiencia y de tu opinión sobre cómo debe ser ese enfoque, tanto diagnóstico como terapéutico, de los pacientes con vasculitis asociada a ANCA. Así que esta es tu casa, Reumab es tu casa, y estamos seguros que estamos teniendo un futuro, y muchas gracias por compartirnos toda esta información. Gracias. Muchas gracias por la invitación.